Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte, quien va a estar con nosotros compartiendo, un análisis sobre la nueva metodología que presentó el Instituto Nacional de Estadística para medir la línea de pobreza por ingreso. Exacto. Basada en una recolección de datos realizada en 2017 y que implicó cambios de las métricas que presentan canastas más sofisticadas. Según la nueva metodología, la pobreza en Uruguay fue del 17,3% durante 2024. Si se hubiera mantenido la metodología del 2006, el indicador estaría en 8,3%. El total de hogares bajo la línea de la pobreza se ubicó en 13,4%, mientras que el total de personas bajo la línea de pobreza es de 17,3%. Si bien la incidencia de la pobreza presenta una distribución heterogénea en el territorio nacional, el Instituto Nacional de Estadística observó que los mayores valores se dan en los departamentos de Artigas, Rivera y Cerro Largo, y los departamentos menos pobres son Flores, San José, Colonia y Maldonado. Además, la pobreza es mayor en hogares en los que tienen a una mujer como referente, sería un 16,1% frente a un 10% en los varones a cargo. Bueno, entonces vamos a estar hablando con Alejandra Pico. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? El INE publica todos los años, pasado el primer trimestre, los datos relativos a la pobreza del año anterior. Ya hace algún tiempo incluso se empezaron a publicar de manera semestral. Y un poco lo novedoso de este año fueron dos cosas. En primer lugar, que a principio de año se sacó un nuevo indicador de pobreza, que es el índice de pobreza multidimensional. Nosotros en Uruguay, el dato al que normalmente le damos seguimiento, como decían ustedes, sobre la pobreza, tiene que ver con la pobreza monetaria, o medida a partir de comparar los ingresos del hogar con un determinado umbral, línea de pobreza y una línea de indigencia. Es como el que se le da seguimiento periódico, anual, pero a principio de este año, porque hay consenso también de que la pobreza va más allá de los ingresos y abarca otras dimensiones, se empezó a publicar este indicador de pobreza multidimensional, que lo que hace es identificar 5 dimensiones o 5 áreas donde las personas, cuando tienen carencias, a su vez cada una de esas áreas se mide a partir de 3 indicadores. A partir de una determinada carencia en 5 dimensiones con 3 indicadores, teníamos como 15 indicadores. Entonces, cuando las personas son pobres en lo que sobrepasaría una dimensión en más de 3 indicadores, son considerados pobres. Esto está bueno porque no es un análisis que sustituya el de pobreza por ingresos, pero es complementa. Ahí está. ¿Cuáles serían esas dimensiones? Bueno, no me las acuerdo todas, pero tienen que ver básicamente con la vivienda, con la educación y con la protección social. Claro. Y a partir de eso se definen distintos indicadores como el hacinamiento o ciertos servicios que debería tener el hogar, el nivel educativo. Es algo que si hay o no personas que están en edad de formación y que no estén realizando ninguna actividad en el hogar, cada una de esas dimensiones tiene el mismo peso. Además, todos estos son convenciones, los precios de algunos productos de la canasta básica de los uruguayos podrían ser otros, obviamente, pero la idea ahora es tener otro indicador que haga un seguimiento complementario de la pobreza y que vaya más allá de los ingresos. Ahí está. Alejandra, este informe salió el 9 de este mes. Ya supongo que desde el instituto han tenido algunos días para mirarlo. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones de las discusiones, de los análisis que han desarrollado estas semanas en relación a este informe? Y decía que entonces, además del de pobreza multidimensional, está el que tú comentabas, de pobreza monetaria, y ahí la principal novedad es que nosotros venimos relevando la pobreza por ingresos o la pobreza monetaria desde hace bastante tiempo, siguiendo metodologías internacionales, pero este año lo que se hizo fue ajustar o adaptar. Se hicieron algunos cambios metodológicos y además se cambió la canasta, ¿sí?, que se mide, que se toma para medir la pobreza, ¿sí? Para medir la pobreza se parte de 2 canastas. Primero se elabora una canasta básica de alimentos, que es la que marca la línea de indigencia, y otra canasta de bienes no alimentarios. Las dos
son la canasta total, y con esa canasta es con la que se mide la pobreza. Quienes con sus ingresos no pueden acceder al valor de esa canasta son considerados pobres. Lo que se hizo en esta oportunidad fueron algunos cambios metodológicos y también cambiar la canasta. ¿Qué significa eso? Que nosotros, en realidad, en Uruguay, la pobreza no está medida a partir de una canasta normativa o absoluta. Se necesitan, por ejemplo, consumir determinados o poder acceder a determinados bienes y servicios para no ser pobres, sino que se parte de lo que consumen verdaderamente los hogares. Y eso sale de una encuesta de gastos-ingresos. Nosotros veníamos utilizando una encuesta de gastos-ingresos de 2004, 2005, la línea de pobreza era de 2006, que era muy vieja y que además el consumo de los hogares depende del tiempo en el que están, porque esa canasta se ha modernizado, pero depende también del contexto. Entonces, en ese momento se venía de una crisis muy grande en el país, las canastas que se medían para Montevideo, el interior rural, eran mucho más limitadas. La nueva canasta, que tiene base 2017, justamente es una canasta después de varios años de crecimiento, de cambios tecnológicos, una canasta mucho más sofisticada, y eso es lo que hace que nosotros, que veníamos acostumbrados a índices de pobreza del orden del 8-10%, ahora nos tenemos que acostumbrar a que no hubo un crecimiento de la pobreza, sino que ahora identificamos a más personas como pobres, claro, porque no pueden acceder a una canasta que en verdad es más sofisticada y se acerca más a la realidad de consumo hoy que antes. Entonces, bueno, creo que esa es la principal diferencia, el porcentaje en el que nos basamos, y que, bueno, eso obviamente tiene consecuencias de política, porque hay más personas pobres, cambió bastante la distribución territorial de la pobreza, ¿sí? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, antes la pobreza, en particular, ese cambio en la canasta, lo que hizo es que la canasta de consumo del interior del país fue la que más se sofisticó entre ese periodo, entre 2006 y 2017, y entonces en realidad es una canasta más exigente de bienes, y eso nos mostró que en el interior, que pensábamos que la pobreza en la comparación con Montevideo era mucho más baja, bueno, ahora los porcentajes son bastante similares. Esto es importante porque todo esto tiene consecuencias de política. Claro. Hay más personas pobres, hay que dedicar mayores fondos para erradicar la pobreza, y además territorialmente nos muestra dónde hay que tener una mayor incidencia con las políticas, porque ahora lo encontramos más distribuido en el total del país, si bien se concentra en algunas áreas, pero en particular entre Montevideo y el interior se observó ese cambio, ¿sí?, en la relación. Y respecto a este asunto de lo territorial, acá leíamos que, según el INE, observó que los mayores valores de pobreza se dan, por ejemplo, en Artigas, en Rivera y en Cerro Largo, 3 departamentos que tienen frontera con Brasil, de alguna manera. ¿Cómo ustedes lo analizan eso? ¿Tiene que ver algún componente lo fronterizo en esta situación de pobreza, o es un dato que no tiene que ver necesariamente con la ubicación? No, creo que quizás tenga que ver con la ubicación, pero me parece interesante particularmente la pregunta, porque nosotros identificamos justamente esos departamentos fronterizos como los departamentos de mayor problemática en materia de empleo. De repente no son los departamentos que destacan con altas tasas de desempleo, no tengo bien ahora el recuerdo de si son los que más, pero sí destacan con, por ejemplo, los peores indicadores en cuanto a cobertura de la seguridad social en el empleo. Ahí tenés departamentos con casi 1 de cada 2 ocupados que no están registrados y no tienen acceso a la protección social. Bueno, justamente la protección social, si bien son 2 cosas distintas, entra en el indicador de pobreza multidimensional. Y son también departamentos con ingresos más bajos, que muchas veces se justifican eso de, bueno, estás en la frontera, de repente eso te permite un acceso a bienes y servicios más baratos, pero realmente son departamentos con problemas de empleo importantes. Y de vuelta, me parece que esto es fundamental porque en general estamos acostumbrados a asociar a la pobreza con el no trabajo. Las personas pobres son personas
que no pueden insertarse por distintas razones en el mercado de trabajo, pero también este incremento del porcentaje de personas pobres, que no es un aumento de la pobreza, decía, sino una mejor identificación, nos permite ver que en este porcentaje, que es un poco lo que estamos trabajando ahora, seguramente haya muchos trabajadores que, viviendo de su trabajo y teniendo problemas obviamente en su inserción laboral, muchos de ellos son pobres. Y esto también interpela cuáles son las políticas, ¿sí? Que capaz que no son solo de transferencias, ni siquiera de manera coyuntural, ¿sí? Mejorar los puestos de trabajo más vulnerables también nos va a permitir sacar hogares y personas por debajo de la pobreza. Sí, yo estaba pensando, creo que veía que Cerro Largo es uno de los que tienen más índice de informalidad. Sí, totalmente. Pero también son departamentos donde la safralidad también tiene un peso importante, o sea, los trabajos safrales. Sí, en Cerro Largo tenés el trabajo con el arroz, claro. Tenés sectores importantes, tenés un peso mayor del trabajo rural, muchas veces en el interior, en particular para las mujeres, el servicio doméstico es el único lugar de inserción laboral, por distintas razones, porque no hay fuentes de trabajo y muchas veces porque la intermitencia que tienen las mujeres de ingreso y salida en el mercado de trabajo, porque no tienen un sistema de cuidados atrás que las pueda acompañar, hace que el único lugar que se puedan insertar sea en el servicio doméstico, o con menos horas o con un trabajo que no es tan exigente en materia horaria, a menos que uno trabaje todos los días en una casa, así en general no es la realidad de las trabajadoras. Y de vuelta, sectores con problemas de empleo que tienen que ver con el no registro de la seguridad social, pero que tienen que ver también con ingresos muy deprimidos. Alejandra, algo que te quería preguntar en relación a lo que mencionaba Martina, pero también lo que conversábamos antes, es cuando decías que varió un poco el mapa, ¿sigue el Río Negro para arriba marcando la zona de mayor incidencia de la pobreza en nuestro país? Bueno, antes nosotros teníamos una mayor incidencia de la pobreza en Montevideo. Ahora vemos que eso está más distribuido y sí, al ser los departamentos Rivera, Artigas, Cerro Largo ya estaríamos más al sur, pero en general los departamentos más al sur, Montevideo, Canelones, Montevideo es más diverso, pero Canelones, Maldonado, Colonia, San José, son departamentos donde no lo tengo mapeado para arriba y para abajo del Río Negro, pero sí con mejores indicadores o menor incidencia de la pobreza entre las personas. Listo. Por edades, la incidencia de la pobreza sigue siendo muy alta en los menores de 6 años, 32,2%, y se reduce de forma inversamente proporcional a la edad de 6 a 12 años, 28,1%, de 13 a 17, 27,5%, de 18 a 64, 15,4%, y finalmente los mayores de 65 años, de 6,3%. De todas formas, aumentó en todas las franjas etarias, ¿no? Sí, aumentó en todas las franjas. Lo que se ve es que, permanece esa incidencia especial entre los menores de edad, la relación entre menores y mayores, en particular entre los mayores de 65, las personas pobres son porcentajes bajos, aunque son más altos que los que teníamos con la metodología anterior. Obviamente esa comparación se mantiene. Claro, llama mucho la atención que ahora estaríamos hablando, en lugar de 1 de cada 5, 1 de cada 3 menores de 6 años en hogares pobres, que también se vincula con lo que comentaban al principio de que la incidencia de la pobreza es mayor en los hogares es casi el doble, en los hogares con jefatura femenina que con jefatura de varones. Entonces, eso también se vincula con la pobreza en los menores de edad. Y un dato que me parece relevante también mencionar es lo que pasó con los cambios metodológicos y con este cambio en materia de indigencia. Nosotros en Uruguay, indigente o pobre extremo, yo decía que la pobreza se mide a partir de la consideración de 2 canastas, una canasta básica alimenticia y otra de bienes no alimentarios. La suma de las dos es la que marca la línea de pobreza. La canasta básica alimenticia por sí sola es la que marca la línea de indigencia. ¿Quiénes no pueden acceder o no tienen ingresos para poder acceder al valor de esa canasta básica de alimentos son considerados indigentes? Creo que ahí hubo un cambio de nivel donde aumentó mucho y que
muy importante porque nosotros teníamos una pobreza extrema, una indigencia que era prácticamente nula, ¿sí? Estaba por debajo del 0,5%. Y ahora pasamos a un nivel de indigencia o pobreza extrema de más del 1%. Y bueno, me parece que ahí incidió bastante el cambio metodológico, sí, pero bueno, creo que ahí de vuelta esto nos está marcando mejor la realidad. Creo que ese es el tema, nos está marcando mejor la realidad y la realidad es más preocupante. Claro. Pensando en medidas a tomar, ¿no? Porque bueno, cuando se medía por ingreso, tal vez con las transferencias alcanzaba para que rápidamente se redujera, digamos, la cantidad de personas pobres en Uruguay. Estas situaciones que vos describías y las dimensiones parecen mostrar elementos más estructurales, más difíciles de resolver, los temas de vivienda, los temas de salud, de protección social. ¿Cómo piensan ustedes desde el Cuesta Duarte, si es que lo están discutiendo y elaborando, medidas para atacar esto de manera integral, ¿no? Sí, bueno, obviamente para erradicar o incluso reducir de manera importante la pobreza, son necesarias políticas en distintos planos. Por un lado, como decías, las transferencias, que no hay que, es verdad que no solucionan los problemas de fondo, pero no hay que subestimarlas porque es la solución momentánea que necesitan las personas. En el mismo sentido, las mejoras en los puestos de trabajo más vulnerables, podríamos decir, eso también genera una mejora relativamente rápida, ¿sí? Los incrementos especiales en el salario mínimo nacional, en los salarios más sumergidos, en los hogares que teniendo esos ingresos son considerados pobres, bueno, genera efectos inmediatos. Y después creo que lo que nos permite ver, que es algo que todos más o menos teníamos en la cabeza, pero ahora se puede cuantificar, es que, bueno, hay una estructuralidad de la pobreza que va más allá de los ingresos. A mí, sinceramente, me sorprendió que el dato de pobreza multidimensional que había salido este año, que creo que ronda el 18,5%, si bien la elección de esas dimensiones es relativamente arbitraria, esté tan cercano de el dato de pobreza monetaria, porque es verdad que no son comparables, estamos hablando de cosas distintas, pero en general, la pobreza, justamente la pobreza multidimensional o estructural, que no la podés cubrir solo con ingresos, suele ser bastante más alta, ¿sí? Ahora hay como, si bien son datos complementarios, no comparables, pero bueno, están bastante alineados, 17,5, 18,5. Y esa pobreza multidimensional, por ejemplo, abarca cuestiones como la vivienda. Y sí, eso es algo que no se soluciona rápidamente ni con los ingresos, y que hay que tener políticas más fuertes y de mediano plazo para atender las problemáticas de vivienda. Lo mismo la educación, ¿sí? La protección social. Creo que son todas áreas en las que, en materia de, por ejemplo, registro, la seguridad social, creo que hay algunas políticas más de corto plazo para reducir la informalidad o el no registro en algunas regiones, en algunos sectores donde se puede avanzar, por ejemplo, con inspecciones laborales, con controles, pero después también hay un tema más de fondo en algunos puestos de trabajo que quizás no son viables si lo sacás de la informalidad, ¿sí? Y que tienen esa cuestión de bajos ingresos porque se sostienen en bajos ingresos de la actividad. Son puestos de trabajo poco productivos. Y entonces, de vuelta, ahí estamos con temas de capacitación, reconversión, todas cuestiones a mediano plazo. Entonces, en síntesis, yo creo que hay que atender cuestiones de corto plazo porque la situación de quienes están por debajo de la línea de pobreza, y ni que hablar por debajo de la línea de indigencia, ameritan soluciones urgentes para esas personas, pero también trabajar en el mediano plazo con políticas más contundentes, y todo esto obviamente habla de recursos, y ahí es un poco donde ahí está la discusión más importante. En la discusión. ¿Hay espacio para que esto se pueda resolver? Obviamente no hay lo inmediato, nadie piensa que mañana aparezcan, 10.000 casas para resolver este tipo de situaciones o se generen las políticas necesarias para la inclusión en la protección social. Pero ¿vos creés que en esta discusión que se va acercando de la rendición de cuentas, del presupuesto, de anuncios que ha hecho el gobierno en torno a tener que hacer frente a deudas anteriores, creés que hay margen de ese espacio o que también es necesario, y ya me meto con otro plano que es el Congreso del PICNT, esa discusión más estratégica en torno a ver de dónde salen recursos que a veces están un poco invisibilizados o fuera de discusión?
Bueno, yo creo, vamos a ver cómo se termina dirimiendo esto en el Congreso. Personalmente creo que como es un tema tan importante, es un tema en el que hoy hay que poner todas las baterías. Y si bien es cierto que capaz que no vemos los resultados en el corto plazo, no los podemos ni siquiera esperar, en algún momento hay que empezar. Y bueno, y estos datos, esta mejor medición donde nos muestra datos de pobreza más alarmantes, pero más reales también, nos debería interpelar más fuertemente a empezar. Y bueno, yo creo que si es una prioridad, ¿sí? Si es una demanda del total de la sociedad, porque no nos olvidemos que la pobreza y la pobreza infantil estaba en todos los programas de gobierno, en todos. Entonces, si es una demanda social tan fuerte, me parece que los recursos tienen que aparecer, ya sea de endeudamiento, ya sea de sacarlo de otras prioridades, y bueno, y es eso. Creo que algunos plantean que tenemos margen para endeudarnos en pos a buenas tasas, en pos de llevar adelante políticas para erradicar la pobreza y la pobreza infantil en particular. Otro camino podría ser la redistribución el gobierno ya marcó un poco la cancha diciendo que no iba a aumentar la presión fiscal, pero la presión fiscal es el total de lo que se paga de impuestos en relación al total de la riqueza. Entonces, sin aumentarlo, hay muchas modificaciones o reasignaciones que se pueden hacer que pueden generar recursos. El ministro hablaba también del gasto tributario, esas cosas que el Estado no gasta verdaderamente, pero deja de recaudar. Y bueno, creo nosotros, en particular desde la Central y en el Cuesta Duarte, hemos planteado más de una vez que ahí hay tela para cortar. Por ejemplo, en exoneraciones fiscales. Por ejemplo, en exoneraciones fiscales que, bueno, se fueron definiendo. La ley de inversiones tuvo más de promoción de inversiones, más de una modificación, pero siempre ahí se te empiezan a colar cosas que la pregunta es, ¿realmente vale la pena dejar de percibir plata por parte del Estado para determinados sectores que quizás no lo necesitan? Sí, esa es básicamente la pregunta. Hay sectores que, bueno, obviamente, si es un beneficio que les viene, bienvenido, pero lo que tenemos que tratar de pensar es cuando ese dejar de recaudar del Estado es fundamental para la instalación de algunas inversiones estratégicas, ya sea en materia de empleo, ya sea en materia sectorial o en materia de empuje hacia otros sectores o de construcción de cadenas, pero en aquellos lugares donde en verdad no se necesita, ¿sí? Y eso termina engrosando el beneficio y la ganancia empresarial, me parece que eso es todo lo que hay que ir revisando por dos razones. En primer lugar, para generar recursos, pero en segundo lugar, porque me parece que no debemos seguir como país, ¿no? Perdiendo justamente potenciales ingresos por esas vías. No me parece que sean buenas señales, ¿sí? No, yo te quería preguntar, bueno, la vivienda aparece como un problema acá. Sé que la pobreza se mide por hogares propietarios y hogares inquilinos, ¿no? También. Sí, ese fue uno de los cambios que se dio este año, previamente para igualar a todos los hogares. El alquiler no formaba parte de la canasta con el cual se medía, previamente, ¿sí? Con el cual se medía la pobreza. Entonces, para equiparar a los hogares que eran, perdón, al contrario, para equiparar a los hogares que eran propietarios, se les imputaba, como si, o sea, era un ficto, se les agregaba lo que pagarían de alquiler si alquilaran la vivienda en la que estaban, ¿verdad? Esa vivienda podía ser propiedad de ellos o podía ser estar en algún lugar o estar en una vivienda prestada, algo construido en el fondo, lo que fuera. Es un elemento muy importante el costo de la vivienda, ¿no? Exactamente. El tema ahí es que quizás obviamente que son todos cambios que se fueron dando, también ajustes en la metodología, siguiendo criterios internacionales que siempre van tratando de mejorar las mediciones. Entonces lo que se hacía antes es, para igualar un hogar que pagaba alquiler y de uno que no la pagaba, lo que se hacía es, se le imputaba al que no pagaba cuánto debería pagar por esa, o cuánto recibiría por esa vivienda, era un ficto. Hoy por hoy eso se quitó, entonces hay
más canastas todavía porque tenemos canastas para inquilinos y canastas para no inquilinos. Y ese dato, ese cambio, que es un cambio metodológico, simplemente como de poner y sacar, el que no pagaba un alquiler por su vivienda, se le simulaba como si pagara ese alquiler, como que si le entrara ese ingreso y saliera directamente al pago del alquiler. Ese cambio metodológico tuvo una particular incidencia en el incremento de la indigencia, ¿sí? Porque de repente muchas personas vivían en un hogar, en una vivienda muy precaria, no pagaban alquiler, se les imputaba eso como un ingreso que iría al alquiler, pero en definitiva con ese ingreso apenas superaban la canasta básica de alimentos. Era un ingreso del que no disponían para comprar alimentos, ¿sí? Entonces eso subestimaba mucho la indigencia. Ahora, ¿sí? ¿Cuál es la relación de la pobreza comparativamente entre 2019 y 2025? Bueno, lo que nos muestran, por ahora los dos, no sé si el INE va a seguir en adelante, creo que no tiene mucho sentido, continuando como darían los datos si se siguieran con la metodología anterior. Hoy la mejor metodología que tenemos es la 2017, dicho sea de paso, está un poco desactualizada, pero sin duda es mejor que la que teníamos de 2006. Lo que muestran los datos, tanto si seguimos la metodología nueva, la actual 2017 o la de 2006, es que en 2025 estaríamos aproximadamente en los mismos niveles que teníamos en 2019. La trayectoria de mediano plazo fue un poco una caída bien fuerte de la pobreza entre 2006 y 2014, 2015. Luego eso se enlenteció. A partir de 2018 directamente podemos decir que tuvimos algunos retrocesos. 2018, 2019 se estancan directamente los datos de pobreza, aumentan de manera importante en 2020 y las disminuciones posteriores hacen que aproximadamente en 2025 estemos en los mismos niveles medios que 2019. Alejandra, una última consulta, por lo menos de mi parte. Cuando hablabas ahí de toda esa discusión que hay que dar en torno a las exoneraciones fiscales, al financiamiento de todo esto que mencionábamos, tiene que ir de la mano de una discusión sobre desarrollo nacional, sobre una estrategia de desarrollo nacional que el país parece que por lo menos no está dando. No digo que no se esté dando, parece que no se está dando y como que, bueno, sería como la madre del borrego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque para salir un poco de las discusiones más coyunturales. No, totalmente. Yo hoy decía, cuando pensamos pensamos en la inversión o por qué queremos promover la inversión, y bueno, queremos promover la inversión en particular desde la central hemos planteado no cualquier inversión, la inversión que vaya en línea con esa idea de desarrollo productivo, estrategia nacional de desarrollo. Entonces, las políticas de exoneraciones que entran dentro de la política de inversiones tienen que estar vinculadas. Yo decía, no solo si son sectores o emprendimientos que generan o no empleo, sino también que puedan ser estratégicos a nivel sectorial. Y eso o vincularse con determinadas cadenas que nos parezcan estratégicos, eso solo lo vamos a tener si tenemos esa idea de estrategia de desarrollo que nos abra un poquito de la gran dependencia que tenemos y que no hemos logrado romper con los productos primarios y, en definitiva, con los precios internacionales, ¿sí? De esos Exacto. productos que son bastante volátiles y que por momentos hemos agarrado buenos periodos, pero bueno, en el largo plazo lo que dice la teoría es que no es esperable que eso se mantenga siempre. Muy bien. Bueno, conversábamos con Alejandra Pico sobre, bueno, el indicador de pobreza por ingreso, pero también el multidimensional, qué implicancias tiene para el Uruguay, cómo pensamos un desarrollo para tener un Uruguay menos desigual. Y bueno, te agradecemos haber estado con nosotros en esta mañana de Pasaron Cosas. Nos quedaron las cosas mucho más claras. Así que, bueno, para seguir conversando de estos temas te vamos a seguir convocando. Bueno, muchas gracias. Te comprometemos públicamente también. Un placer. Gracias. La amistad tiene la honestidad por virtud y es auténtica, porque prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.